Apréndelo con los especialistas, los expertos, los profesionales, los mejores. Apréndelo con Learn It Education Podcast. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, desde el lugar que nos estén viendo el día de hoy. Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast Apréndelo con, un espacio para compartir conocimientos, historias inspiradoras y mucho aprendizaje de la mano de expertos en educación, empleabilidad, formación de negocios, desarrollo profesional y personal. Yo soy Mariana Alfaro y tendré el honor y privilegio de ser su anfitriona en este podcast. El día de hoy estamos súper contentos porque tenemos una invitada de lujo, nada menos que la maestra Elisa Guerra, maestra, autora y conferencista en educación, reconocida con el premio Alas Vid 2015 en la categoría de Mejor Educadora de América Latina y el Caribe. Actualmente, Elisa es integrante de la Comisión Internacional de la UNESCO que elaboró el reporte global Reimaginar nuestros futuros juntos, un nuevo contrato social para la educación. Elisa Guerra fue nominada por 2 años consecutivos, en 2015 y 2016, al Global Teacher Prize, el premio considerado el Nobel de la Educación. Además, es autora de la serie de materiales educativos Método Filadelfia para preescolar e Interacciones para primaria. Elisa, qué trayectoria tan inspiradora. Es un honor tenerte aquí, de verdad. Bienvenida, gracias por estar aquí. Mariana, qué lindo que la vida nos haya concedido la dicha de reencontrarnos en este tu espacio. Me siento muy honrada de ser parte de tu nuevo podcast, nada menos que en su segundo episodio. Así es que estamos estrenando tu podcast. Muchas gracias por pensar en mí para esta fiesta. Al contrario, Eli, de manteles largos estamos sin duda y muy, muy emocionados, muy honrados también de que quieras ser parte de este gran proyecto que pretende llevar información valiosa a todas las personas que estamos inmersos en el ámbito educativo. Muchas gracias. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece sumamente importante, que todas las personas que estamos inmersas en el ámbito educativo debemos tener muy en cuenta. Debemos estar muy atentos y muy alertas porque se trata nada menos de los futuros de la educación. Sí, y fíjate, los futuros, Mariana, como bien lo dices, en plural. Te cuento un poquito de contexto sobre esta iniciativa de UNESCO que surge en 2019. Okay. Resulta que a finales del 2019, justo antes de la pandemia, en la antesala de la pandemia, en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, UNESCO lanza el proyecto de los futuros de la educación y anuncia la conformación de una comisión internacional formada por 17 diferentes personas de todas partes del mundo que venían desde la academia como profesores universitarios o desde los negocios o desde el arte o desde la literatura o el activismo, la antropología. Y me tocó la dicha y la fortuna de ser invitada a proyecto que tuvo 2 años de duración. Y una de las primeras cosas que quisiera resaltar es el uso en plural de los futuros, porque estamos muy acostumbrados a hablar de el futuro de la educación, como si fuera o como si existiera un solo futuro aceptable, deseable para la educación. Entonces, la primera divergencia es atrevernos a decir, oye, puede haber una multiplicidad de futuros. No todos tenemos que apuntar hacia lo mismo. Es correcto. Y sí, queremos que todos estos futuros, esta enorme diversidad de futuros, todos sean, por supuesto, sustentables, felices, agradables y que ayuden a todos los estudiantes a alcanzar su potencial. Entonces, los futuros en plural. Ok, qué importante es justamente tener este contexto, este background, porque en efecto, cuando pensamos en el futuro, imaginamos que es uno solo, que hay un solo camino para llegar a una meta, a un objetivo, sobre todo si hablamos de temas tan específicos como educación, empleabilidad.
Sin embargo, tener esta idea de existen varios caminos que podemos recorrer para llegar a diversos futuros me suena muy lógico, y además porque así estamos también integrados como sociedad, ¿no? Todos partimos desde un puerto diferente y todos llegamos a un puerto diferente. Qué interesante, Eli, gracias por este contexto. No, no, al contrario. Y sí, lo que tú estás mencionando es diferentes futuros y diferentes rutas para llegar a esos futuros. Y por supuesto, ese es lo que estamos pensando. Ahora, no quiero que nos quedemos con la idea de que hablar de los futuros de la educación es como quien tuviera una bola de cristal y dijera, oh, aquí veo lo que viene la inteligencia artificial a quedarse con tu chamba, maestro, viene YouTube para que tú ya no tengas que dar tus clases y ya sabes, y todas estas predicciones, ¿no? Así es. El reporte de UNESCO que sacamos en coautoría 2 años después del lanzamiento en noviembre del 2021, precisamente más que una predicción es una proyección. No queremos decir, esto es lo que viene y así es como tenemos que prepararnos, sino más bien decir, ¿qué es lo que queremos que venga? ¿Y qué tendríamos que hacer para llegar ahí? Entonces, es una mirada muy diferente, ¿no? Es una mirada no de que, pues, a lo que nos depare el destino y a ver cómo nos vamos a preparar para ese destino indiscutible, inescapable, que a todos nos espera, o más bien, ¿qué es lo que queremos ver en esos futuros? ¿Cuáles son los destinos a los que anhelamos llegar y qué pasos vamos a dar para llegar a ellos? Entonces estaríamos hablando más de un tema de construir el futuro, ¿cierto? Exactamente, ya, ese es el clavo. Le hemos dado al clavo. Es qué futuros queremos y cómo podemos construirlos. Porque fíjate tú, Mariana, la escuela, si la pensamos, nuestras escuelas el día de hoy, aún después de la pandemia, cuando pensamos que iban a cambiar radicalmente y que ya vimos, pues que no es así. Así es. Sí hubo una revolución, que sí, ahora utilizamos mucho más la tecnología, que vimos ahí un gran salto, pero más allá de eso, en general, pues como que el agua lleva memoria, el cauce, el agua volvió al cauce del río y la escuela también tiene memoria y también volvió de alguna manera a su propio cauce. Y fíjate cómo este modelo de escuela que tenemos ya desde hace por lo menos unos 150 años más o menos, es un modelo de escuela muy similar en todas partes del mundo. La estructura física es muy similar, la organización escolar es muy similar, aulas con niños de la misma edad, con docentes que se encierran con ellos durante varias horas al día y que al final de un ciclo pretenden sacarlos con ciertas habilidades, con ciertos conocimientos. Parece que están cortadas con un molde de galletas, ¿no? Las escuelas. Y la cosa es que este modelo escolar ya habíamos visto desde hace tiempo que nos estaba quedando corto, que era necesario un nuevo contrato social para la educación. Por eso es que se llama así el reporte, reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Ok, qué interesante que mencionas esto, Eli, y justamente quisiera preguntarte de qué se trata. ¿Qué implica este concepto de nuevo contrato social y cómo se traduce en la práctica para los sistemas educativos, sobre todo de nuestra región? Hablemos un poco de América Latina. Claro, un contrato social, uno escucha la palabra contrato y no sé, yo me imagino un abogado y un contrato notariado, una cosa así como muy formal, pero en realidad todos tenemos ciertos contratos, multiplicidad de contratos, a lo mejor no explícitos, pero esperados. Y el contrato social con las escuelas es el conjunto de expectativas que tenemos los padres hacia la escuela hacia los padres, la comunidad también. Es como decir, ya sabes, el primer día de clases, el primer día de escuela, cuando la maestra está por recibir a sus niños en primer grado o el maestro, llega la familia y no lo dicen, pero yo imagino esta conversación en la mente mientras se miran a los ojos por primera vez. Los papás están por entregar a ese pedacito de cielo que es su hijo para el primer grado y están pensando por dentro,
escuela, aquí te traigo a mi hijo, es lo más preciado que tengo para que me lo eduques, para que lo hagas competente, para que le des conocimientos, para que le ayudes a ser una persona de bien, una persona de éxito, para que pueda salir adelante en la vida. Y traemos todas esas expectativas, ¿no? Así es, Que totalmente. simplemente le echamos a la escuela. Pero la escuela también tiene sus expectativas. De la misma manera, cuando el docente está recibiendo a esos niños en primer día de clases, en primer año de primaria o en preescolar, está también pensando, está como que escuchando los ecos de lo que la familia le está diciendo en la mente y está pensando, ok, yo escuela recibo a tus hijos, familia, pero no me dejes sola como escuela Así es, en la así es. labor que nos toca. Y haz tu parte de la crianza y está cerca de ellos y apoya en todo lo que puedas. Entonces, este conjunto de expectativas es lo que hace en el contrato social. Wow. Cuando decimos que necesitamos un nuevo contrato social, es que necesitamos repensar esas expectativas. Ok, Ya nos dimos cuenta, Mariana querida, que la escuela no puede sola totalmente. y desafortunadamente la hemos dejado sola en las últimas décadas. La hemos Así es. dejado sola y conforme pasa el tiempo, cada vez le cargamos más y más y más y más responsabilidades. Y la sociedad y las familias muchas veces más la van soltando, más la van dejando y entonces de todo tiene la culpa la escuela, ¿no? Así Y hay es. cosas que la escuela no puede resolver. Tú decías, hablemos de Latinoamérica. Bueno, este es un tema muy latinoamericano, es global, pero hablando específicamente de Latinoamérica, según el Banco Mundial y la UNICEF y la UNESCO, en nuestra región, en América Latina, antes de la pandemia, la mitad de los niños de 10 años no podían leer y comprender un texto simple. La mitad, Wow. la mitad. Y bueno, uno diría, ok, 10 años, dale chance, a lo mejor en un par de añitos más, Sí. porque según la prueba PISA, nuestra región de Latinoamérica, los niños, bueno, ya jóvenes, a los 15 años, todavía la mitad, los más bajitos, de lectura, ¿no? A Okay. esto el Banco Mundial le ha llamado la crisis global del aprendizaje y Latinoamérica, después del sureste asiático y de África, pues está muy bajito en términos internacionales, ¿no? Ok. Hay un problema importante en cuanto a la calidad de la enseñanza, porque no es lo mismo que los niños vayan a la escuela a que aprendan. Claro, totalmente. Ahora, en Latinoamérica, ¿por qué podría ser eso? Bueno, pues hay una multiplicidad de factores. Ujú. Entre ellos, por supuesto, factores que no dependen al 100% de la escuela. La pobreza, por ejemplo, Sí, ¿no? exactamente. Es un continente muy desigual, hay mucha pobreza, hay mucha disparidad en las oportunidades. Así Y es. la escuela no puede hacer gran cosa para paliar la pobreza. Pero hay otras cosas, otros factores que sí podrían importar. Yo me pregunto, por ejemplo, pedagógicamente hablando, la manera como enseñamos a leer Así a es. nuestros niños no tendría que ver con que la mitad de ellos no puedan comprender, pueden descifrar, pero no pueden comprender. Y bueno, no nos vamos a poner aquí a llorar, pero se cree que este porcentaje creció, o sea, son más del 50, son quizá alrededor del 70% que después de la pandemia no pueden comprender un texto después de leerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues las implicaciones son muchas. Sí, totalmente. Esto es un poco retomando lo que comentabas acerca de no debemos dejar sola a la escuela. Pues claro, hoy en día se habla mucho de esta triada, ¿no? Es padres, bueno, escuela, padres y el alumno en sí. ¿Cómo se cubren estas expectativas o cómo tú dirías que podríamos cubrir estas expectativas que se tienen en este nuevo contrato social con lo que tenemos ahora? Porque muchas veces pensamos en, es que, ¿qué tendría que hacer para cubrir con estas expectativas que se tienen? Y pensamos en cosas que muchas veces como centros de formación ni siquiera tenemos la capacidad, ¿no? La gente piensa enseguida, más tecnología o y tú lo dijiste muy bien, o sea, desde la parte pedagógica, que es lo que tenemos a nuestro alcance, podemos accionar. ¿Qué dirías tú que podemos hacer con lo que tenemos hoy en día para cumplir este contrato? Bueno,
repensar el contrato en primer lugar, repensar, revalorar nuestras expectativas. Me gustaría, hay muchas maneras de mirarlo y hay muchas maneras de responder a tu pregunta, pero creo que me gustaría irme por lo que la OSD, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, veía como los 4 posibles escenarios para la educación en la pospandemia, ¿no? Cuando estábamos todos metidos en la virtualidad, todos nos poníamos a veces a hacer estos ejercicios mentales para pensar, ¿y cómo será que van a ser las escuelas? Cuando regresemos, nadie se imaginaba que volveríamos a ser iguales a como éramos, como que todo el mundo decía, viene un cambio de paradigma enorme, ¿no? Sí, sí. Entonces, la OSD publicó un reporte donde visualizaba 4 posibles escenarios. Okay. Un escenario era que la escuela iba a volver al mismo lugar en donde estaba antes, si acaso 2.0, con un poco más de tecnología. Otro escenario era que se iban a desarrollar especies de hubs de aprendizaje, como centrales o puertos de aprendizaje, que la educación iba a salir de la escuela no iba a dejar de existir, pero también íbamos a tener otros centros de aprendizaje comunitarios, como las bibliotecas, los parques, las mismas empresas, los museos, que la escuela se iba a desbordar hacia los hogares y las comunidades, digamos, Sí. los hubs de aprendizaje. Otro de los posibles escenarios que la OSD contemplaba era que la escuela desaparecía por completo, ¿no? Que la muerte de la escuela, que ahora todo mundo obtenía la educación, pues, a través de los medios que pudiera, generalmente a través del Internet, con diferentes plataformas o tecnologías, o incluso la inteligencia artificial, educación completamente personalizada, pero sin la persona, sin la asistencia física a una escuela. Este era como que el más jalado de los pelos, por decirlo de alguna manera, Sí, el más loco, el más distinto a lo que teníamos, ¿no? sí. Y también había otro escenario más en donde decía que se iba de alguna manera a hacer una especie de outsourcing educativo, ¿no? Porque los gobiernos estaban siendo desbordados, la educación pública sufrió muchísimo con la pandemia y los que más o menos la salvaron en algunos casos, pues fueron los particulares o fueron las universidades que colaboraron con escuelas. Entonces, un posible escenario era que la escuela, la responsabilidad del Estado se iba a derogar a particulares, se iba a no a subsidiar, se iba pues así a hacer un outsourcing, ¿no? Y bueno, decíamos hace rato que prácticamente volvimos al escenario al que teníamos, la escuela 2.0, el mismo modelo, pero con más tecnología. Pero creo yo que el escenario de los hubs de aprendizaje, el escenario donde la escuela se desbordaba hacia la comunidad y la comunidad al mismo tiempo entraba a la escuela, creo que sería a donde nos gustaría, por lo menos a donde a mí me gustaría ver que va apuntando la escuela. Tenemos este modelo en que la escuela está aislada de la comunidad. Cuando llega el momento de salir al mundo, pues están desconectados de ese mundo. Te perdimos un poquitito, Eli, pero entiendo que me quedé como en lo importante que es que la comunidad se desborde en la escuela, y ahí te perdí un poquito. Sí, que la comunidad, por supuesto, que la escuela se desborde hacia la comunidad y que la comunidad entre a la escuela. Hacer estas especies de puertos o de hubs de aprendizaje, ¿no? Creo yo que por ahí me gustaría ver. Hay algunos experimentos muy interesantes. Por ejemplo, Corea del Sur, este 2025 es el primer país del mundo que está incorporando inteligencia artificial en sus libros de texto a nivel nacional, o sea, todas las escuelas, todos los estudiantes, pero lo están haciendo de una manera
en que están esperando que los docentes sean el frente de esta revolución educativa. Lo están haciendo con conocimiento de los posibles riesgos. Creo que es un experimento interesante, creo que tienen muchas cosas de las cuales pueden echar mano. Es uno de los sistemas educativos más fuertes en cuanto a resultados Así es. académicos internacionales. Es un país que tiene los recursos económicos y la tecnología para poder dotar a las escuelas de estas herramientas. Y es un país que tiene un cuerpo docente muy comprometido y muy capacitado. Así es. Entonces, pues vamos a ver qué sucede con ese experimento y en 2 años que nos platiquen en el siguiente Foro Internacional para los Futuros de la Educación, a ver qué nos dicen de cómo va. Bueno, ¿qué podemos implementar? Qué interesante, Eli, retomando un poquito, pues sí, lo que te decía, ¿no? Trabajar con la triada, que es escuela, casa y el mismo estudiante, poder prepararlos, como bien dijiste, para salir y que estén conectados realmente al mundo, es muy, muy interesante, un poco para ir cerrando este tema de este nuevo contrato social. Eli, este informe subraya la importancia de la educación inclusiva y transformadora, que de hecho esos son 2 puntos a los que el manifiesto, la filosofía de Learnit quiere responder. ¿Cómo hacemos que la educación llegue a estos lugares que, como lo dijimos hace un momento, son comunidades pobres que no tienen acceso a la información de manera gratuita o tan fácil? Dicho esto, lo que comentaba, este informe subraya la importancia de educación inclusiva y transformadora. Me gustaría aquí preguntarte, ¿qué pasos concretos crees que deberían dar los gobiernos y las mismas instituciones educativas ahora de manera global o a nivel global para garantizar que todas las personas, independientemente de su contexto social, tengan acceso a educación de calidad y de forma incluyente e inclusiva? Es una pregunta de esas que tienen una respuesta muy difícil y que de hecho ni siquiera sé si exista una respuesta que sea viable, porque nos estaríamos saliendo de la parte utópica a la parte de la realidad. Pero el reporte de UNESCO está pensado en primer lugar para los estados. UNESCO, como tú sabes, es una, podríamos decir, una dependencia o una ramita de la Organización de las Naciones Unidas, y su objetivo es influir, aconsejar, inspirar a los estados, informar a los estados sobre pues, los caminos, los derroteros que podrían llevarnos a los futuros que queremos, en este caso específico, de la educación, a los estados miembros de UNESCO. Entonces, cada uno de los capítulos del reporte, la segunda parte tiene 5 capítulos que están dedicados a 5 áreas muy específicas donde reconocemos retos importantes y algunas, no quisiera decir, no hay recetas, pero a lo mejor algunas guías para la discusión, para empezar a pensar en respuestas. Son la parte de los currículos, la parte de la pedagogía, o sea, ¿qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? Los docentes, ¿quiénes son los que están enseñando? Aquel montón el capítulo de los docentes es importantísimo. Las escuelas, ¿no? Cómo es toda esta gramática escolar, por qué creemos que el modelo de escuela ya no funciona y qué es lo que necesitamos ver en los modelos escolares para que funcionen. Y la cooperación internacional y entre los diferentes niveles escolares, especialmente las universidades que se encargan de la investigación. Okay. Entonces, creo yo que los gobiernos, no te podría decir si en su mayoría o no, pero creo que muchos tienen realmente un interés legítimo en buscar una mejor educación para todos. Aquí hay 2 temas importantes o 2 grandes obstáculos que veo yo. Uno, cuando a pesar de que hay muy buenas intenciones, hay pocos recursos. Cuando hay pocos recursos, para tú darle los recursos a la educación, necesariamente tienes que dejar de darle recursos a otras cosas. Entonces, es un establecimiento de
de prioridades, ¿no? Y hemos escuchado países que tienen dificultades económicas y que dicen, ok, pero ¿cómo hacemos? Y es una realidad y tenemos que buscar soluciones globales, ¿no? No, Sí. porque finalmente son cosas que nos afectan a todos. Otro gran problema que veo, querida Mariana, y que lo veo muchísimo en Latinoamérica, es cuando la educación es secuestrada por las administraciones. Cuando la educación se utiliza como, pues, como una estrategia para recabar votos, cuando cada administración intenta cambiar los planes, los programas, los libros, el enfoque completo cada 6 años, cada 4 años, cada 5 años, cada periodo, cada cambio de administración. Tirar todo lo anterior a la basura y volver a construir completamente desde cero. Y entonces eso tampoco funciona, o sea, no es cambiar por cambiar. Me gustaría quizá ir cerrando con las preguntas a las que invita el reporte de UNESCO, Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, que son 3 preguntas muy importantes y que todos, desde los gobiernos hasta los docentes, hasta los padres, hasta los estudiantes, nos podemos hacer y cuanto más frecuente lo hagamos, mejor. La primera pregunta es, de todas las cosas que hacemos en nuestra labor educativa, ¿qué cosas no estamos haciendo bien y deberíamos cambiar y dejar ir por completo? Pero también habría que identificar de todas las cosas que hacemos, cuáles cosas sí funcionan, cuáles son efectivas, cuáles vale la pena conservar. No se vale tirar todo, ¿no? Cada cambio de administración. Así es. Y una tercera pregunta sería, ¿qué cosas de las que estamos haciendo no es necesario que desechemos del todo, pero necesitamos reinventar con creatividad, ¿no? ¿O qué nuevas ideas podemos traer para viejos problemas? Y bueno, pues a partir de esas preguntas, que serán diferentes para cada país, para cada escuela, para cada aula, Así es. podremos partir a construir esos futuros. No quisiera terminar en un tono pesimista de que hay la pobreza, hay los sistemas educativos, hay la política, porque la realidad es que cada docente en su aula, cada familia en el seno de su casa, pueden crear mejores futuros para sus hijos y para todos, porque la educación no es nada más para los niños, es también Así es. de toda la vida, para todos nosotros, ¿no? Así es. En la esfera en la que estemos. Así es, totalmente. Eli, qué maravilloso que compartas esto, porque esto que tú comentas, estas 3 preguntas con las que justamente cerramos con el informe, son preguntas incluso de la vida misma. Exacto, sí, tienes razón. Sí, ¿no? O sea, lo hacemos incluso cada que finaliza un año, nos ponemos a ver qué fue lo que hicimos bien este año. Check, vamos adelante. ¿Qué fue lo que no hicimos bien que tenemos que dejar de hacer? Y como dijiste, soltarlo. Es muy difícil esta parte del desapego o de soltar aquello con lo que tú ya te sientes de cierta forma cómodo, es sumamente complicado, pero además implica un gran reto, porque es como salir de esta zona de confort. E insisto, estoy hablando, estas son preguntas que nos hacemos en la vida misma, en los negocios, en la parte de la educación, ¿no? Los centros deberían estar pensando en esto. ¿Y qué hicimos bien, pero qué tenemos que ajustar? Creo que tenemos mucho miedo a hacer estos cambios, precisamente porque vivimos en un mundo en constante cambio y esto llega a dejarnos cierta incertidumbre, sobre todo cuando tenemos en nuestras manos algo tan importante como lo es la educación. Y como bien lo dices, no solo la educación de los chiquitos, sino de todas las personas, porque además este también es un principio del informe, pero también de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que es la parte de la educación a lo largo de la vida. Entonces, sí, me parece sumamente importante que lo veamos desde el aula a temprana edad, pero cómo esto va a permear también en la forma en la que aprendemos, en la forma en la que educamos a lo largo de la vida. Se me hace sumamente valioso terminar con esta reflexión y yo invito, este es un llamado nuevamente, ¿no? A todas las personas que estamos en este ámbito educativo y que tenemos de cierta forma la responsabilidad de crear un mejor futuro o unos mejores futuros para la educación de nuestros estudiantes.
Y gracias a que nos acompañó. Ay, sí, Eli, te volvimos a perder un poquito, ya otra vez regresamos. Aquí. Muchísimas gracias, Mariana, por este espacio. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó y ojalá que podamos coincidir por ahí en otros andares, en otros espacios para seguir platicando de educación. Muchísimas gracias, Eli, por tu tiempo, por todo tu conocimiento, por tus experiencias. Y únicamente me gustaría cerrar con una pregunta un poquito personal, porque me gustaría que esta información a los docentes que llegue les inspire justamente a trabajar en pro de la educación como tú lo has hecho, Eli. Sin duda me queda claro toda la trayectoria que tú tienes te respalda para formar parte de esta comisión y me gustaría justamente que nos contaras cómo impactó en tu vida profesional y personal formar parte de esta iniciativa tan importante que tiene la UNESCO para la educación en el mundo. Wow, bueno, Mariana, ¿qué te puedo decir? Primero, para mí fue una enorme sorpresa haber sido invitada a la comisión. Yo era la única docente de educación básica. Okay. Los demás que estaban en educación estaban a nivel universitario y había personas pues más bien relacionadas a otros campos, ¿no? Entonces, bueno, pues de pronto me sentí muy honrada con una responsabilidad enorme. Sinceramente, no sé cómo llegué, qué fortuna la mía, como haya sido y a quien se lo tenga que agradecer, pues muy agradecida por haber podido estar ahí. Aprendí muchísimo. Simplemente durante estos 2 años convivir con todas estas personas y pensar y reflexionar de educación, además durante la pandemia, este tiempo de tantos cambios y de tanta incertidumbre, pues, ¿qué te puedo decir? Me abrieron un panorama enorme y aunque el trabajo de la comisión concluyó cuando se publicó el reporte, seguimos teniendo muchas actividades alrededor del reporte. Acabamos de estar en Corea del Sur en diciembre del 2024 en el primer Foro Internacional sobre los Futuros de Educación que se estará haciendo cada 2 años. El próximo reporte, este fue el tercer reporte de UNESCO, que son reportes más o menos de cada 25 años, ¿no? Son proyectos futuristas. El próximo reporte, pues, espera que venga dentro de otros 25 años, así es que todavía hay un montón de cosas que seguiremos haciendo y que seguiremos aprendiendo. Hay mucho que hacer para los futuros de la educación. Así es, Eli. Pues una invitación a todos los docentes, maestros, educadores que nos estén viendo para formar parte de esta construcción de los futuros de la educación. Eli, gracias también a ti. Se puede descargar el reporte en la página de los futuros de la educación de UNESCO, se puede descargar de manera gratuita en español. Si se animan, sería maravilloso que le echen una miradita. Claro que sí, Eli. Gracias por el tip. Por supuesto, nos vamos a dar también a la tarea de descargarlo y compartirlo con todos nuestros seguidores. Muchas gracias. Bueno, Eli, pues nos despedimos muy agradecidos, muy contentos y sobre todo llenos de nuevos aprendizajes. Gracias por estar aquí y esperamos verte pronto. Gracias, Mariana. Hasta muy pronto. Hasta luego.